Estamos a 26 de mayo. O sea, esta semana es Parkinson. Después el 2 de junio sería cefalea, ya es la última clase. Después viene el 9 de junio, que será en 3 semanas, que ya no hay clases allí, o sea, ya ahí se acabó. Entonces, bueno, no sé, podría ser el 16 de junio. No sé, es que igual no sé cuándo comienzan semestrales. Si me dicen ahí, igual cuadramos una vez. Digo, porque si es así, podría ser el 16 de junio el semestral. El parcial 2. El parcial 2. Las semanas semestrales inician el 6 de julio, pero también tenemos pendiente la tarea final. No, pero su tarea final la entregan la última semana antes de comenzar los semestrales. O sea, teóricamente la tendrían que entregar el 3 de julio. Porque me está diciendo que los semestrales comienzan el 6, ¿no? De julio. Ajá. Ah, julio con L, ¿no? O sea, el mes número 7. Julio. Sí, julio. Ajá, ok, sí. Entonces, nos queda todo junio bastante free, ¿no? O sea, digo, por eso les digo, yo pienso que podemos, o sea, la clase de hoy va, el 2 de junio damos la última clase de cefalea, les queda una semana libre, la semana del 9 de junio. Después viene la semana del 15 de junio, que sería, o sea, la clase toca el 16. O sea, yo les podría dejar el examen listo para el 16 de junio. Hacen el segundo parcial. Luego les queda 23 de junio, 30 de junio, que son 2 semanas más. Y de ahí ya entonces comenzarían, a ver, exacto, sí, de ahí comenzarían ya las semanas de semestrales. Me indican cuándo les toca el semestral y ya. O sea que tendrían 2 semanas libres, un parcial, después 2 semanas libres más. Digo, yo pienso que les sale bien, ¿no? Dime, cielo. Bueno, está bien, ¿no? Yo voy a empezar clase. Bueno, chao. Ahorita voy a empezar la clase. No. O sea, ese día de la tarea tenemos como que presentársela, ¿cierto? O sea, darle la presentación. No. ¿Hacérsela? No. No, realmente, no, es más que todo mandarme el trabajo, las 4 páginas, o sea, enviármelo por, no sé, por un drive o una carpeta. Exacto, más que todo eso. Sí, no tiene que presentarlo. Ok. Así que bueno, sí, les queda súper bien, les queda súper bien. Yo creo que no tienen excusa, les quedan súper bien. Tienen 2 semanas para estudiar por parcial y 2 semanas para estudiar por semestral. Súper bien. Bueno, pues, vamos con lo que nos compete, pues. Convulsiones, ok, ¿pueden ver la pantalla completa? Sí se ve. ¿Pueden ver qué pasa la diapositiva? Sí. Ok, muy bien, listo, comenzamos, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, vamos a hablar de convulsiones, un tema sumamente importante en lo que es medicina en general, ¿no? No solamente en neurología y neurocirugía, sino medicina en general, porque no se crean que usualmente el médico no sabe manejar las convulsiones, no las sabe manejar. Y convulsiones es algo que les va a pasar eventualmente en algún momento, y no una vez, sino muchas veces, y es lastimoso que el médico no sepa manejar una convulsión. Entonces, convulsiones no es un tema especializado, o sea, no tienes que ser un especialista en neurocirugía o en neurología o un súper especialista para poder manejar una convulsión. O sea, una convulsión es el manejo de un médico en general, o sea, de un médico en general. Incluso, o sea, hablando menos todavía, hablando de un interno. ¿Me explico? O sea, es un tema que les va a pasar en algún momento, ustedes siendo internos en una sala, de la especialidad que sean, van a estar rotando un turno, de repente un paciente les convulsiona y no van a saber qué hacer. Créanme, no van a saber qué hacer. Entonces, bueno, la idea de esta clase es esa, ¿no? Que ustedes puedan saber qué hacer cuando un paciente convulsiona, ¿sí? Claro, obviamente comenzamos con lo básico, ¿no? ¿Cuál es la definición? La definición de convulsión es un movimiento involuntario a consecuencia de una descarga eléctrica hipersincrónica no procesada a nivel del sistema nervioso central. O sea, la corteza cerebral, en el cerebro hay un problema, hay alguna lesión, algún sangrado, alguna patología, incluso pues, irritativa, un edema, o una esclerosis del lóbulo
una esclerosis mesial del lóbulo temporal, que bueno, ahorita la vamos a ver después, pero incluso a veces no hay nada, o sea, a veces simplemente no hay nada, ¿sí? Entonces, es idiopática en el 90% de los casos. ¿Qué significa idiopático? Por si acaso todavía alguno a estas alturas no sabe lo que significa idiopático. Idiopático significa que no se sabe la causa de por qué ocurre esa situación, pues esa enfermedad. Entonces, ¿pero qué pasa? Yo pienso que este 90% está, yo pienso, digo, mi humilde opinión, pienso que este 90% está subestimado. Yo pienso que esas estadísticas están un poquito como antiguas a mi criterio. Yo pienso que habrían que hacer nuevos estudios para ver realmente si el 90% de las convulsiones son idiopáticas. Y entonces, o sea, ¿por qué es importante este 90%? A mí no, usualmente no me gusta que el estudiante se aprenda porcentaje, pero en este caso sí es importante el 90% porque muchas veces el médico, así como usted, después de información, se aprende este porcentaje de memoria y el 90% significa casi todo. ¿Eso qué significa? Que si un paciente convulsiona, ustedes piensan automáticamente, no, la literatura dice que el 90% de las convulsiones son idiopáticas. ¿Eso qué significa? Que, bueno, el paciente no tiene nada y no tengo que hacer nada. Y la literatura dice que a la primera convulsión no se le dan medicamentos. Así que nada, pues la convulsión la voy a observar y no voy a hacer nada, me voy a quedar con los brazos cruzados. Entonces eso es lo que siempre ocurre, usualmente es lo que siempre ocurre. Entonces incluso en altas especialidades que manejan pacientes neurológicos, ¿sí? Todavía conservan mucho este concepto y es muy común que colegas, vuelvo y repito, de alta especialidad que manejan pacientes neurológicos, ni siquiera le manden un estudio de tomografía al paciente, a pesar de que convulsiona, porque siguen suponiendo que el 90% de las convulsiones son idiopáticas. O sea, ¿qué significa eso? Que si le mandan un CAT no va a salir nada. Entonces, ¿como para qué mandarlo? Pues si no va a salir nada. Entonces, realmente es un error garrafal, es un error tremendo, porque lo que pasa es que quizás estas estadísticas eran de antes, cuando de los años 80, quizás, o 70, no sé, cuando no habían tantos estudios de tomografía a disposición o resonancias magnéticas. Entonces a los pacientes no se les estudiaba realmente porque convulsionaban. Entonces, si tú tienes un paciente que convulsiona, la realidad es que tú tienes que hacerle una tomografía de cerebro a ese paciente. O sea, el paciente convulsiona, tú tienes que hacer una tomografía, porque tú tienes que ver por qué está convulsionando. Si no hay nada en la tomografía, entonces queda catalogado entre el porcentaje de las idiopáticas, ¿sí? Ok, ¿y por qué hago mucho hincapié en esto? Porque yo tengo pacientes, yo como neurocirujano tengo pacientes que han sido manejados por neurólogos. Sí, por neurólogos. O sea, neurólogos es nuestra contraparte, ¿no? El especialista internista que es especialista en el sistema nervioso central, ¿no? Ellos no operan, ellos nomás manejan las enfermedades no quirúrgicas, ¿no? O sea, yo me dedico obviamente a lo que es quirúrgico, ¿no? Y he tenido pacientes que me han llegado a mi consultorio 5 años con tratamiento anticonvulsivante sin un CAT. Y cuando le hago la tomografía yo, el paciente tiene un tumor en el cerebro. Entonces no puede ser, ¿me explico? O sea, entonces eso no debe pasar. O sea, el paciente convulsiona, tienes que hacer una tomografía para ver si tiene alguna lesión estructural que explique sus convulsiones. Si no tiene nada, entonces listo. Ya es idiopática, pues. Y entra dentro de la estadística ese del porcentaje que tú quieras, ¿no? Que dudo mucho, igual que sea 90%. Entonces, igual y repito, ¿y por qué gastar recursos en una tomografía? Si volvemos a lo mismo, si el 90% es idiopática, es que lo que pasa es que una tomografía es un estudio sencillo, simple, práctico, un estudio Yo siempre he dicho, una tomografía es como un vaso de agua, no se le niega a nadie. Tienes un paciente que tiene un problema cerebral, haz una tomografía, punto. O sea, ese estudio no se lo va a negar, nunca se le va a negar al paciente. En una tomografía del cerebro es como una placa de tórax. O sea, se le hace a cualquier paciente, ¿me explico? Entonces, claro, se te va a tener indicada, por supuesto, ¿no? O sea, y una convulsión es una indicación clara para hacer una tomografía del cerebro. Entonces, este cuadrito negro es muy importante porque sintetiza muy bien cómo inicia el manejo de una convulsión, ¿no? Entonces, seguimos, pues, síndrome epiléptico es un conjunto de signos y síntomas que definen una entidad epiléptica con diferentes etiologías. O sea, un paciente que convulsiona, ¿no? Ya de por sí, y tiene de repente una lesión o algo, pues, que lo hace convulsionar repetidas veces, ¿no? Eso es un síndrome epiléptico. O sea, una convulsión puede ser un evento aislado, pero una epilepsia ya es un paciente que convulsiona a repetición.
Entonces, una crisis epiléptica es un conjunto de fenómenos motores y no motores. Bueno, puede ser una crisis aislada, una crisis aislada es un síntoma y no define la patología. Son más de 2 crisis aisladas por 24 horas. Crisis epiléptica, pues en este caso crisis, el hecho de crisis. Pseudocrisis, crisis psicógena. También hay que tener mucho cuidado con esto porque uno se encuentra mucho en muchas especialidades. Cuando uno es interno, uno ve muchos pacientes, cientos de pacientes, en diferentes turnos, en diferentes salas. Entonces puede haber algún paciente que les convulsione, que sea psiquiátrico y les convulsione. Pero hay alguna forma de identificar si el paciente realmente está convulsionando o no. Y eso entonces identifica si es una crisis psicógena. Puede ocurrir en pacientes que son epilépticos o no, pero usualmente en los que no son epilépticos, ¿no? Entonces, obviamente, un paciente que no es epiléptico o que no ha convulsionado, pues está simulando una crisis epiléptica, va a tener movimientos atípicos, como movimientos pélvicos. O sea, usualmente las convulsiones tienen ciertos movimientos, ¿no? O sea, tónico-clónico, que es lo más común, o clónicos, o tónicos, o mioclónicos, pero no hacen movimientos pélvicos. Y sí, movimientos pélvicos es lo mismo que ustedes están imaginando, eso mismo. Movimientos pélvicos es eso mismo. Un movimiento de la pelvis hacia adelante y hacia atrás como si fuera un acto de coito, ¿no? Esos movimientos pélvicos, ¿sí? Entonces, usualmente eso no lo hace un paciente que convulsiona, ¿sí? Y llanto, porque el paciente empiece a temblar o a moverse y empiece a llorar mientras lo hace, eso no es una convulsión. Entonces, hay que saber identificar esas cosas porque es muy común que ante el ojo inexperto de algún médico interno o incluso de algún especialista no experto en convulsiones o que no está acostumbrado a ver convulsiones, piense que ese paciente está convulsionando. Y estatus epiléptico antes era de 15 a 30 minutos, incluso 30 minutos yo me lo aprendí cuando todavía estaba en la escuela de medicina, pero eso cambió y ahora es menos de 5 minutos, o sea, es más de 5 minutos, pues, pero incluso depende mucho, ¿no? Si tienes un paciente que está convulsionando, porque igual, ¿no? O sea, cuando un paciente convulsiona, van a pasar 5 minutos fácilmente. O sea, primero, empieza a comenzar a convulsionar. Tú no estás allí enfrente del paciente, solamente lo ve el vecino, o sea, el vecino que está al lado, el otro paciente que está al lado. Sale, si puede caminar, o si no, manda a un familiar. Oiga, me está convulsionando. Le dice al técnico, el técnico va y corre y le dice a la enfermera. La enfermera va y le dice al interno que está en la sala, que a veces no lo encuentra. Ya nada más en esa cadena ya han pasado fácilmente más de 3 minutos y medio, a 4 minutos. Entonces tú llegas y le pones entonces tú llegas y ves la convulsión, ¿no? Obviamente descartas que es una convulsión realmente y le pones un medicamento. ¿Qué medicamento le vas a poner inicialmente? Siempre diazepam. La literatura dice lorazepam, pero bueno, obviamente aquí no hay lorazepam en Panamá, lo que hay es diazepam, así que se le pone diazepam intravenoso. Si el paciente no para de convulsionar, a pesar de colocar el diazepam, entonces prácticamente que ya estamos hablando de un paciente que está casi en estatus. Luego entonces, si sigue convulsionando, tú le agregas una carga de fenitoína. Esa carga de fenitoína se pasa más o menos en 30 minutos. Es 1 gramo de fenitoína en 250 cc de solución salina normal para pasar IV rápido en 30 minutos. Entonces, si el paciente no para de convulsionar, ya han pasado casi 40 minutos en lo que la enfermera monta el medicamento, todo lo demás, fácilmente puede haber pasado ya 45 minutos a casi 50 minutos. Entonces, si el paciente sigue convulsionando a pesar de eso, porque a veces también no es que va a convulsionar repetidamente, sino que puede de repente que ceda la convulsión por 1 o 2 minutos y nuevamente convulsione por 5 minutos más y ceda. Entonces, o sea, sale y entra de las convulsiones, sale y entra, ya está en estatus. Entonces, obviamente, ya eso es una indicación para intubar al paciente. Hay que intubarlo. ¿Qué haces entonces para intubarlo? Bueno, ya pones midazolam, pones propofol, consigues el carrito de paro, laringoscopio, hoja curva, tubo endotraqueal, 7, intubas al paciente, ¿sí? Y listo. Lo conectas a un ventilador y lo dejas sedado. Ya resuelve el estatus epiléptico. Luego ese paciente tiene que entonces pasar a una unidad de cuidados intensivos. Porque si el paciente está en estatus, ese es un paciente que tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos. Esa es una indicación clara para manejo de paciente en uso. ¿Ok? Entonces, obviamente es una urgencia.
y se induce al paciente al coma, ¿no? Porque lo que tú quieres es desconectarlo del medio para que deje de convulsionar, ¿no? ¿Sí? Entonces, los síndromes epilépticos se dividen en epilepsias idiopáticas o primarias, que pueden tener una influencia genética, o sea, no hay nada en la tomografía realmente, pero vuelvo y repito, o sea, aquí hay que dejar algo claro, muchachos. Este tema de convulsiones es sumamente fácil, pero tienes que hacer, o sea, para que sea idiopática, o sea, idiopático es un paciente que, idiopático es igual a un paciente que tiene un CAT normal. Ya, ¿se entendió? ¿Se entendió fácil, más fácil con esta ecuación? O sea, idiopático es un paciente que tiene un CAT normal, punto. Si el CAT es patológico, tiene un tumor, una hemorragia o lo que tú quieras en el cerebro, entonces ya entra como una epilepsia, una convulsión o una etiología, pues, que tiene etiología, o sea, tiene algo que la hace convulsionar, ya conocida y demostrable, ¿sí? Entonces ya es sintomática, o sea, es una convulsión secundaria, ya no es idiopática, ¿no? Y las epilepsias criptogénicas son aquellas que son sintomáticas, pero no se puede demostrar su etiología. No es exactamente idiopática como tal, pero pues a veces no logras como demostrar nada. Entonces, este cuadro es el cuadro que ustedes tienen que aprender. Las convulsiones se clasifican en dos grandes grupos principalmente. En las parciales y en las generalizadas. Este tercer grupo es las no clasificadas, pero realmente es duro, es difícil que un paciente caiga en esta categoría. Usualmente esta categoría es para cuando el paciente convulsiona una primera vez y el médico no logra, queda así. El médico queda así, what, no sabe por qué convulsionó, ¿no? Sí, ahí. Pero, claro, no es cosa de que se le haga el CAT y de que después convulsione una segunda vez y ya entre en uno de estos grupos, ¿no? De repente ya tienes un testigo más que tenga un poquito más de experiencia y ya sabe qué tipo de convulsión es. Entonces, realmente, son dos grupos, las parciales y las generalizadas. La diferencia entre ambas convulsiones es que las parciales no pierden el estado de alerta y las generalizadas el paciente pierde la conciencia, ¿no? Entonces, en las parciales solamente el paciente va a tener su estado de conciencia íntegro. Va a convulsionar, pero no va a perder la conciencia. Puede tener síntomas motores, puede tener síntomas somatosensoriales o síntomas especiales, pero no va a perder la conciencia. Puede tener síntomas autonómicos como palidez, diaforesis, sudoración, etc. Puede tener síntomas psíquicos como cognitivos, afectivos, ilusiones o alucinaciones, pero no va a perder la conciencia. Dentro de estas crisis parciales, están las crisis parciales complejas, que entonces el paciente sí puede perder la conciencia. Pero ¿por qué está dentro de las parciales? Porque el paciente comienza con una crisis parcial y luego entonces procede a perder la conciencia. Entonces tiene un inicio parcial simple o seguido de afectación del estado de conciencia, ¿no? Entonces obviamente en realidad la crisis parcial compleja cae al final en esta, ¿no? En una generalizada, porque igual las crisis parciales simples o complejas, secundariamente generalizadas, el paciente va a tener una convulsión tónico-clónica, ¿no? Que usualmente es lo más común, igual al gran mal. Igual al gran mal, ¿sí? Entonces la crisis generalizada, el paciente puede perder la conciencia, es el inicio y puede haber entonces dos tipos, no convulsivos, o sea, que no tienen movimientos convulsivos, como las famosas crisis de ausencia. Esas crisis de ausencia son las que le ocurren a los niños cuando están en escuela. Está en escuelita, está en primaria, tiene malas calificaciones, la maestra llama a la mamá, le dice que el niño tiene un problemita, lo sientan adelante para que vea el tablero mejor, y que el niño que sigue sin mejorar, la mamá piensa que el niño está ciego, le pone lente, le manda a hacer esos lentes de fondo de botella, entonces el peladito sigue saliendo mal en las clases, y de repente pues la mamá lleva al niño a la escuela, ¿no? Lo lleva a un médico, dice, oye, mi niño tiene un problemita, ¿qué le está pasando al peladito? Que me está saliendo mal en la escuelita. Entonces el médico dice, esto es muy sospechoso de una crisis de ausencia. Y la maestra siempre dice, sí, es que está como oído, como que está en Bosnia, en Chechenia, ¿no? Sí, entonces eso es una convulsión de ausencia, ¿no? Usualmente la gente no pierde la conciencia, ¿sí? Por segundos, o sea, no pierde el tono muscular, perdón, disculpen, sí pierde la conciencia,
por periodos cortos de tiempo, pues no se cae. No se cae ni convulsiona, ¿sí? Entonces, obviamente, por eso la maestra lo ve como en Bosnia, pero no puede saber si convulsiona. Y las convulsivas, sí son entonces, bueno, obviamente, perdón, para terminar aquí, las ausencias. Entonces, el niño va al médico, el médico le manda un electroencefalograma y va a salir de que un patrón clásico de punta onda de 2 a 3 Hz. Ahorita lo vamos a ver, pero ahorita es un cuadrito y es de que como bien patognomónico, ¿sí? Y el tratamiento del paciente es etosuximida, ¿sí? Etosuximida, ¿sí? Ok, ese es el tratamiento de elección para esta crisis de ausencia. Y en la convulsiva, obviamente, el paciente se convulsiona. Entonces puede haber diferentes tipos de convulsiones: mioclónicas, tónicas, clónicas, tónico-clónicas, que son las más famosas, que esto es igual al gran mal, que es la famosa convulsión que ven por ahí por cualquier sala de cualquier especialidad. Y las crisis atónicas, que son drops, le dicen drop attacks, o sea, ataques de caída. ¿Sí? Pues aquí lo mismo, ¿no? Hay simples y hay complejas, ¿no? La diferencia es que la simple no pierde el estado de alerta y la compleja igual se desconecta del medio, ¿no? Entonces, las crisis tónico-clónicas son las conocidas como el gran mal, ya lo dije, ¿no? Hay prodromos, o sea, antesalas, ¿no? De intranquilidad, cefalea, que no son auras específicamente. De una fase tónica con caída al suelo, cianosis por contracción de los músculos respiratorios, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial. Puede haber una cosa que se llama grito ictal, incluso hoy estaba en la sala de neuro con los estudiantes de medicina de la UNACHI y los de la Universidad de Panamá. Ellos también vienen acá a Chiriquí a rotar. Entonces, íbamos a empezar a pasar visita y un paciente empezó un grito y salió la vecina, ¿no? La cuidadora del paciente que estaba al lado y que, ¡ay, doctor, corra, que está convulsionando! Entonces la señora estaba clarita, ¿no? Vio a la paciente convulsionando y obviamente pues le pusimos una vez un diazepam y la paciente ya dejó de convulsionar y quedó en un posictal. O sea, ¿qué es un posictal? Un periodo donde el paciente queda todavía con una pérdida de su conciencia, pero comienza a recuperar poco a poco, ¿sí? Y puede tener un poco de estriololaringio, por contracción de los músculos respiratorios, y poco a poco va mejorando hasta que el paciente nuevamente recupera la conciencia, que usualmente lo recupera como unos 20 minutos por ahí más o menos, o un poquito menos, ¿no? Dependiendo de qué tan, y también depende del diazepam, porque obviamente cuando le pones diazepam, la gente queda dormido también con el diazepam, ¿no? Entonces, fase clónica, va a tener, ¿no? Contracciones rítmicas de las extremidades con gran intensidad, respiración estertorosa, ¿no? Se puede, así, ¿no? Se puede morder la lengua, ¿ok? Puede hipersalivar, que es disautonomía, incontinencia de esfínter, ¿no? Que es lo clásico, ¿no? Que se evacúa y se orina encima, ¿no? Entonces eso también es clásico de la historia, ¿no? Antes que llegue urgencia, tú preguntas, ¿no? Si se orinó, si se evacuó, ¿no? Es muy importante porque eso indica, pues, una crisis generalizada, ¿no? Y tiene un estado posictal, con un periodo de ausencia, con flacidez, a los cielos. Está bien, ¿no? Ok, bueno, está bien, bueno, ok. Un periodo de ausencia con flacidez, con recuperación lenta del estado de alerta. Ok. Entonces, esas son las crisis tónicas gran mal, que son las más comunes, las más comunes, las que siempre van a ver ustedes. Crisis atónicas, esas son más raras verlas. Es pérdida del tono postural de 1 o 2 segundos, la conciencia se altera brevemente y no hay un posictal. La gente nuevamente recupera y dice, oye, ¿qué me pasó? A veces usan hasta casco porque tienen muchos drop attacks y tienen la cabeza rota, los labios rotos, la nariz rota. Obviamente pues se protegen porque ya saben que tienen ese problema. La crisis mioclónica se puede observar en epilepsia mioclónica juvenil, esta ya va asociada a algún síndrome, ¿no? La crisis de ausencia son desconexión del medio, no hay convulsión, no pierde el tono postural, hay recuperación del estado de alerta rápido, no hay confusión posictal, pero el paciente no recuerda el periodo. Por eso el peladito le va mal en la escuela, porque no recuerda nada. O sea, no recuerda nada de lo que le pasó. Y como la maestra está aquí escribiendo la A, y de repente recupera la conciencia, ya la maestra hizo todo el abecedario hasta la Z, y no se dio cuenta de los intermedios, ¿no? Porque obviamente no recuerda el episodio, ¿no? No aprende nada, ¿no?
en la infancia, que son típicas o atípicas. Crisis de ausencia, las típicas comienzan a los 4 a los 8 años, retraso escolar, hay retraso escolar, pero sin retraso mental, por decirlo así, pues, o retraso psicomotor, pues, ¿ok? Duran 10 a 15 segundos, 60-70% remiten en adolescencia, usualmente pues los desencadenantes son de hiperventilación y hipoglicemia, por eso esos niños tienen que desayunar bien también. Y cuando tienen muchos eventos en el día pueden tener una cosa que se llama pignolesia, ¿no? En nuestro programa es patognomónico, la descarga generalizada simétrica punta onda de 3 Hz. ¿No? Eso es lo que yo creo que les dije 2.5, bueno, bullshit, me equivoqué, ¿no? Son 3 Hz, ¿no? 3 Hz. 3 es lo patognomónico, ¿no? Y el tratamiento es etosuximida, ¿sí? El pronóstico es bueno porque aquí, como lo dice, ¿no? Claramente, pues remiten en adolescencia. Pero las atípicas comienzan y fin menos brusco, asociadas a anomalías estructurales, o sea, ya tiene algo en el CAT. Se asocian a signos motores más evidentes, micronías posturales de brazos, automatismos gestuales. Tienen un patrón más lento y generalizado de punta onda, menos de 2.5 Hz, ¿no? Tratamiento, pues, ácido valproico. Ahorita vamos a ver unas características de los anticonvulsivantes, ¿no? Y su pronóstico es peor porque obviamente hay alguna lesión ya estructural de estos pacientes, ¿no? Crisis no clasificadas, como en las febriles, ¿no? Eso es muy clásico verlo en pediatría, cuando están rotando pediatría, ¿no? Hay pacientes que tienen fiebre alta de más de 39.5 grados, la edad es de 6 meses a 5 años, esto es importante, ¿no? El periodo de etario. Menos de esa edad o más de esa edad ya es atípico, ¿sí? Importante. La clínica es crisis tónico-clónica, duración breve de menos de 15 minutos, sin posvital. Pronóstico pues realmente no está relacionado con el desarrollo de epilepsia, o sea que es muy común que pase y pasa mucho, ¿no? A veces incluso uno cuando está en esa etapa de papá, obviamente ustedes todavía, bueno, no sé si hay algún papá en el grupo de ustedes, no sé, o mamá, porque bueno, obviamente como tú no estás en esa etapa, pues tú no sabes nada de eso, ¿no? Pero cuando tú empiezas a entrar en esa etapa, tú escuchas incluso a los otros padres diciendo que no, que mira que mi niño tiene una fiebre, yo lo llevé a la clínica y lo tuvieron que poner medio térmico y convulsionó, no sé qué, y ay, qué preocupación, no sé qué cosa. Es muy común escucharlo, ¿no? Entonces es bien común las convulsiones por fiebre, ¿no? En los niños de esa edad, entre 6 meses a 5 años, ¿sí? El tratamiento es eso, ¿no? Medidas antitérmicas, ¿no? Hielito bajo el brazo, hielito en el cuellito, también pañitos frescos en la, ¿cómo se llama? En la frente y así, ¿no? Aunque por ahí ya también escuché a algunos pediatras diciendo que usualmente pues para controlar la fiebre no hay que poner medidas antitérmicas tan violentas como frío, pero dice que eso puede hacer que el niño tiemble más y haga más calor y aumente más la temperatura, que bueno, hasta cierto punto tiene sentido, ¿no? Pero lo que sí te digo es que cuando la temperatura está alta, hay que bajarla rápidamente en un niño, eso sí te digo, ¿no? Así que yo pienso que es una combinación de ambas cosas, ¿no? Porque también los pediatras dicen que bañen al niño con agua tibiecita, no sé si ahora que ustedes han dado pediatras les han dicho eso, que en vez de ponerle frío, agua fría, que lo bañen con agua tibiecita porque el agua tibiecita te hace sudar y te refresca, ¿no? Pero realmente, o sea, si les digo algo, así nada más, no siendo pediatra, si hay temperatura alta en un niño hay que bajarla rápido, ¿sí? Quizás pueda usar un medio térmico inicialmente, pero después le hace su bañito de agua tibia, ¿no? Para que después sude la fiebre, como quien dice, ¿no? Pero bueno, pues, whatever, no me voy a meter en eso de los niños porque no soy pediatra, pero bueno, lo que sí les digo es eso, mamá, ¿no? Para que tengan en cuenta esto de grupo etario y la fiebre alta. Y febriles atípicas, baja menos de 38 grados, obviamente el grupo etario, el paciente tiene que 5 meses y convulsionó por fiebre, eso ya no es típico, eso hay un problema, hay que hacerle un CAT a ese paciente a ver qué está pasando. Incluso a la febriles ni siquiera hay que hacerle CAT, porque tú sabes que eso es por fiebre. O sea, el desencadenante claro es siempre. O sea, la gente llega a los 40 grados y ¡pau! Te convulsiona, ¿sí? Ok. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Hay mucho en los cuartos de urgencia, de médicos en general, como andan por ahí por pediatría y esos cuartos de urgencia, ¿no? Y si tiene más de 5 años y convulsiona, y que tiene 8 años y está convulsionando por fiebre, algo está mal también. Eso ya no es normal, ¿no? Entonces obviamente ya aquí aumenta el riesgo de epilepsia. Debe tener algo, hay que hacer un CAT. Porque probablemente si tiene algo que exacerba las convulsiones, ¿no? Alguna lesión o algo. Vamos a ver algunos síntomas epilépticos específicos. Epilepsias parciales benignas de la infancia. Tenemos la epilepsia rolándrica benigna, la epilepsia
crónica benigna, que tiene otros nombres como la epilepsia infantil benigna con puntas centrotemporales, que se conoce también como síndrome de Nelson, o epilepsia de Nelson, epilepsia con paroxismo rolándico. Es autosómica dominante, tiene un componente genético, ¿no? Comienza de 7 a 10 años y remite 98% de los casos a los 14 años espontáneamente. El 80% de las crisis aparecen en el sueño, con focalidad parcial, hormigueo bucal y faringe, ¿no? Epilepsia de la infancia con mala respuesta al tratamiento, tenemos el síndrome de West, aparece en el primer año de vida, se ve mucho en los varones, tiene una triada de espasmos infantiles, flexores, detención del desarrollo psicomotor y psarrimia interictal. Síndrome de Lennox-Gastaut aparece entre los 1 y los 7 años de edad. La triada, hay múltiples tipos tiene una triada de múltiples tipos de convulsiones tónicas, afectación psicomotriz y alteración del tercer programa. Aquí sí hay retraso mental, ¿no? O retraso de desarrollo psicomotor, realmente como se dice, ¿no? Porque esto de retraso mental, antes se decía, pero ahora entra en la categoría de... Esa categoría de... Estos términos nuevos que ahora se usan como de que no inclusivo, no sé qué, como bullying, no sé qué, no entiendo muy bien, pero bueno, pues entra como en eso como despectivo, pues. Entonces no se dice retraso mental. Entonces, epilepsia generalizada en el adulto, ¿no? Epilepsia miclónica juvenil, supone 10% de todas las epilepsias y es la epilepsia miclónica más frecuente. Inicia entre los 8 a 12 años y además en las miclonías, 90% son tónico-clónicas, 3% son típicas y aparece característicamente al despertar después de la privación del sueño y consumo de alcohol. No, eso es muy importante, ¿no? El alcohol es un desencadenante de convulsiones y la privación del sueño también. Ahorita les voy a decir cuáles son las 4 cosas que debe hacer un paciente. Y vamos a decírselas ya, no se me va a olvidar. 4 cosas o 4 recomendaciones que un paciente debe de seguir para evitar convulsionar. Número 1, tomarse el tratamiento. Obviamente, si no se toma el tratamiento, va a convulsionar. Y eso es, ustedes dirán, Nico, obvio. Sí, pero es que no saben si lo está tomando. Tienen que preguntarle al paciente si lo está tomando. Y usualmente no lo está tomando. Tú le preguntas al paciente y dices, no, doctor, se me acabaron las pastillas. Y que no, doctor, que usted me mandó eso y él seguro no tiene. Y ya tengo de que 2 semanas que no la tomo. O sea, pues tienes que preguntar, o sea, tienes que averiguar. De que no, doctor, son muy caras y las dejé de tomar. De que, o si no, la clásica también que puede pasar, de que no, doctor, me la cambió otro médico. Eso es clásico, porque cambio de tratamiento es igual a convulsión también. Entonces, también que no duerma. Que no duerma es importante, ¿sí? El no dormir es sinónimo de irritación cerebral. El paciente va a convulsionar. O sea, todo paciente que sufre de convulsiones debe acostarse temprano. Se puede despertar temprano, pero tiene que acostarse temprano. Usualmente antes de las 9 de la noche. Las 9 de la noche, hora de dormir, ¿sí? Siempre, importante. Es una buena recomendación que hay que darle a todos los pacientes. Entonces, la otra es alcohol. El alcohol, muy importante. O sea que nuestra población panameña consume más agua que alcohol. Consume más alcohol que agua. Entonces, es importante tener esto en cuenta porque el alcohol irrita el sistema nervioso central y hace conflicto con los medicamentos también. La gente va a convulsionar. Y lo otro es que hay alguna alteración de desequilibrio hidroelectrolítico, como el sodio principalmente. El sodio, que es el principal electrolito de la conducción nerviosa, ¿no? Ustedes bien lo saben, ¿no? O hipoglicemia, diabetes mal controlada, ¿sí? Diabetes mal controlada, alguna sepsis, alguna infección, ¿no? Eso es clásico, ¿no? Que mete convulsión entonces, ¿no? Tenemos entonces, esas 4 cosas son importantes, ¿no? Hay que siempre tomarlas en cuenta para evitar que el paciente no convulsione. Hay otra entidad que se llama esclerosis temporal del lóbulo mesial. O sea, la esclerosis temporal mesial, ¿no? Que es aquí. Este es el área mesial del lóbulo temporal, clasificado entre los síndromes epilépticos, ¿no? Crisis parciales complejas, por supuesto, revela el tratamiento farmacológico, pero responde bien a la cirugía. Claro, aquí hay que volar cuchillo, ¿no? Tratamiento, escalpelo, cuchillo, bisturí, ¿no? Hay que sacar eso, ¿no? Obviamente, ¿no? Comienza en la infancia y tiene antecedentes de crisis febriles. Bueno. También saber por el grupo etario, por qué un paciente está convulsionando. En los neonatos, menos de un mes, hipoxia perinatal, hemorragia intracraneal, infección del sistema nervioso central, trastornos genéticos, trastornos metabólicos. Lactantes y niños menos de 1 a 12 años, crisis febriles, idiopática, ¿no? Trastornos genéticos, infecciones. Adolescentes,
idiopático, trauma craneoencefálico, genética, infecciones, tumores, drogas, sumamente importantes, ¿no? Drogas, muchachos. Yo sé que ustedes son niños de buena casa y ustedes no están relacionados con eso, pero tienen que saber que los jóvenes que adyacentes a ustedes, ¿sí? Todos cogen droga, ¿sí? Cogen droga, la droga que tú quieras, todos los adolescentes cogen droga, ¿sí? Eso es muy importante, puedes tenerlo en cuenta, ¿sí? Jóvenes, 18 a 35 años, estamos encefálicos, ¿no? Porque son más daredevils, ahí manejan ya en estado de ebriedad, se chocan, drogas también, por supuesto, ya algunos tumores, ¿no? De repente algunos tumores relacionados, ¿no? Idiopáticos, adultos jóvenes, por decirlo así, tumores, de adultos ya más de 50 años, SB, ¿no? Ictus, SB, stroke, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, y también metástasis, importante, porque aquí también hay que entrar en una parte de tumores y METs, que son metástasis, ¿no? METs, entonces, que son, o sea, tumores de otras áreas que viajan al cerebro. Consideraciones de la epilepsia, edades extremas, en los niños y ancianos, ¿no? Obviamente que tomarse en cuenta, infancia, adolescencia, la edad típica de inicio, el cerebro normal puede sufrir convulsiones como por la fiebre alta en niños, las drogas, por supuesto. Las convulsiones en el trauma encefálico están en relación directa con el daño del parénquima, obviamente, ¿no? Si son inmediatas, en las primeras horas del trauma encefálico, no indica que el paciente vaya a sufrir de convulsión. Puede no darse anticomincial, pero yo les voy a decir la verdad, a veces estas guías son muy así como de libros de medicina interna. Los internistas no ven trauma craneoencefálico. Si tú tienes un paciente con un trauma craneoencefálico así, con una lesión ya del parénquima, ¿no? Una lesión estructural del parénquima, ¿no? Tienes sangre, tienes una lesión de la corteza, mejor da un tratamiento anticonvulsivante, porque las probabilidades de que convulsiones son muy altas, ¿no? Porque hay un daño de la corteza. Sí, va a convulsionar. Y tardías más de 7 días, mientras más tardías, más riesgo de cronificarse. Eso sí. O sea, solamente si el paciente convulsiona al inicio, ya tú sabes que es muy difícil o sea, es por lesión estructural. Por si el paciente, convulsiona 7 días después, es porque la malasia, ¿qué es malasia? La malasia es la destrucción, la cicatriz que se forma en el parénquima. Sí va a ocasionar entonces una convulsión crónica, o sea, va a desarrollar un síndrome epiléptico por un área de malasia que se desarrolla. Por ejemplo, esto está fresco todavía, pero puede ser que quede así después, en el control de los 6 meses, ¿no? Eso ya es malasia, ¿no? Entonces, obviamente, esa cicatriz, esas scars, ¿no? Da convulsiones, ¿sí? Entonces, y también en los ictus, SB stroke son frecuentes, ¿no? Por esos pacientes que ya con un SB hay que darle anticonvulsivante. Factores desencadenantes, alcohol, importante, privación de sueño, importante, hiperventilación, que se usa mucho para los electroencefalogramas, ¿no? Para ese convulsionan. Cambios hormonales y ciclos menstruales, eso es muy importante en las mujeres. Se llaman convulsiones catameniales y luces estroboscópicas. ¿Qué son luces estroboscópicas? Como las luces de las discotecas, ¿no? Que prenden y apagan así rapidito. O también como las luces de algunos videojuegos tipo shooters. Ustedes que están peladitos, que todavía juegan de que PlayStation y esas cosas, ¿no? Un juego de shooter así, que el disparo hace luces intermitentes. Bueno, eso puede hacer que un paciente convulsione. Incluso algunos videojuegos tienen el inicio del videojuego, la introducción dice de que riesgo de convulsiones en este videojuego. Si usted convulsiona, no jugar. Así dice, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque esa luz, incluso las luces estroboscópicas se utilizan para desencadenar convulsiones cuando se hace un electroencefalograma. Entonces, alteraciones metabólicas, obviamente importantes, ¿no? Electrolitos, sodio bajo, ¿sí? O sodio alto, ¿no? Cualquier sodio alterado, ¿no? Glicemia, ya sea alto o baja. Insuficiencia renal, porque eso es problema metabólico, problema hepático, porque obviamente ahí también ni siquiera los anticonvulsivantes ayudan, porque la mayoría de los anticonvulsivantes se procesan en el hígado, ¿no? Y si no tienes un buen metabolismo del anticonvulsivante, haces más lesión hepática y más riesgo metabólico y más convulsión. Entonces, fármacos que pueden bloquear las convulsiones. Fármacos que pueden provocar convulsiones. Los betalactámicos, que son antibióticos, quinolonas, como la ciprofloxacina, nunca tratamos de no darlas cuando tenemos pacientes con lesiones estructurales porque aumenta el riesgo de convulsiones y sí ocurre. Isoniazida, el anciclovir, que es el antiviral, ¿no? Para el herpes. Anestésicos locales, como la lidocaína, antiarrítmicos, betabloqueantes, inmunosupresores como la ciclosporina, psicotrópicos como tricíclicos, neurolépticos, litio, abstinencia al alcohol. Claro, abstinencia al alcohol, porque el paciente llega al hospital después de un trauma craneoencefálico por
por caerse en una cuneta, que es la clásica, ¿no? Borracho, ¿no? Y el paciente siempre toma alcohol todos los días, entonces cuando está en la sala hospitalizado, obviamente a los 2 o 3 días desarrolla síndrome de abstinencia, entonces en vez de ir mejorando, como que empeora, pero por eso se convulsiona, está todo somnoliento, tú le haces el CAT, no tiene nada, pero ya tú sabes que está en un síndrome de abstinencia. Entonces tú le preguntas al familiar si él toma, y te dice que sí, doctor, ese toma todos los días, o sea, es un alcohólico crónico, ¿no? Obviamente, sí, ya obviamente ese paciente después, ya tú sabes que ese síndrome de abstinencia se le va a pasar en algún momento hasta que se mejore y se puede ir para casa. Y drogas, por supuesto, ¿no? Ya lo dijimos. Diagnóstico, anamnesis, se entra en un buen interrogatorio, ¿no? Electrofluorograma, detectar actividad eléctrica irregular. CAT, y resonancia magnética está indicada en el inicio de la epilepsia para descartar lesiones estructurales siempre, ¿no? Y el diagnóstico diferencial siempre va a ser síncope. Obviamente, hay que en la historia, ¿no? Ver si se evacuó y se orinó, no es un síncope, obviamente, ¿no? Pseudocrisis, ¿no? Si tiene movimientos pélvicos y llanto. Migraña, que las migrañas pueden ser terribles, ¿no? Y provocar un síndrome parecido a una convulsión, ¿no? O un estatus migrañoso importante que la gente tiene alteración de la conciencia, ¿no? Está muy somnoliento, puede pasar, ¿no? Migraña severa. Narcolepsia, ¿no? Dan problemas metabólicos, ¿no? Hipoglicemia, obviamente, problemas metabólicos, y TIA, ¿no? Eventos, accidentes cerebrovasculares. Entonces, el tratamiento es evitar factores desencadenantes. Lo ideal es la monoterapia, obviamente, siempre, como todo, ¿no? La monoterapia siempre es lo ideal en todas las patologías. En la diabetes, lo ideal es la monoterapia. En la hipertensión, lo ideal es la monoterapia. Siempre, en todas las enfermedades, lo ideal es la monoterapia, ¿no? Tú no quieres dar 3, 4 medicamentos, no me quieres dar uno, ¿no? Pero a veces no se puede. Entonces, no se trata la primera crisis, al menos que el riesgo de tener crisis repetidas sea muy alto. Sí, esto sí es cierto. Puede ser que inicialmente no des un anticonvulsivante. Puede ser. Y después te resuelve. Pero si tiene una lesión estructural, man, o sea, tienes que darle el anticonvulsivante. O sea, tiene un tumor, tienes que dárselo. Va a volver a convulsionar. ¿Me explico? Si ya entró en estatus, hay que darle el tratamiento también, por supuesto, ¿no? Y yo lo digo así porque créanme que los médicos pecan de no hacer esto, ¿sí? Y si las crisis se pueden encasillar dentro de un síndrome epiléptico bien definido, también hay que darle el tratamiento. ¿Se puede suspender el tratamiento luego de 2 años de no haber crisis? Claro que sí, con un electroencefalograma normal. O sea, para el avance del paciente, ¿no? Si tiene más de 2 años sin convulsionar, eso es como el asma, ¿no? Más de 2 años también, ya un asma bien controlado. Más de 2 años sin convulsionar, convulsión bien controlada. Se puede pensar en suspender el tratamiento. Y 20% son resistentes incluso con politerapia, claro. Siempre tienes que ir ajustando el tratamiento, ¿no? Hasta llegar al levetiracetam, que usualmente pues, es uno de los mejores tratamientos que hay. ¿Sí? Cirugía para casos bien definidos, bien seleccionados, donde no hay una lesión estructural resecable, claro. Pero casos refractarios que no mejoran con ningún medicamento, que están en estatus continuamente, ¿no? Habría que ver si se le coloca un estimulador de nervio vago o se le hace una callosostomía, ¿no? ¿Okay? Yo una vez colocó un estimulador de nervio vago y hice una callosostomía, solamente una vez. Es muy raro llegar a esos casos. Usualmente los tratamientos anticonvulsivantes son bastante efectivos, ¿no? Y los niveles anticonvulsivantes se recomiendan cuando hay falla en la terapia, claro que sí. Pero no todos los tratamientos anticonvulsivantes tienen laboratorio. Por ejemplo, la fenitoína solamente fenitoína, carbamazepina, ácido valproico y barbitúrico. Se me fue el nombre, pero es un barbitúrico. Se me fue el nombre ahorita del medicamento. Ahorita, cuando voy la tabla, me acuerdo. Pero eso solamente tiene. Ahorita lo veo. Pero no tiene ni la motrigina, ni topiramato, ni, ¿cómo se llama? Ni el levetiracetam. Esos no tienen tratamiento. Entonces, tiene que saberse los mecanismos de acción de los antiepilépticos, porque saberse el mecanismo de acción ayuda también a evitar dar medicamentos repetidos. Por ejemplo, la fenitoína y la carbamazepina inhiben los canales de sodio y también actúan a nivel de citocromo P450 del hígado. Por esa razón, y son
no, perdón, disculpen, la fenitoína y el ácido valproico, perdón. Aquí, el valproato, actúan a nivel de citocromo P450 del hígado. Usualmente se evita no darlos juntos porque son hepatotóxicos. O sea, no debes de dar dos medicamentos hepatotóxicos. Siempre debes de dar estos medicamentos controlando los niveles también de las pruebas de función hepáticas, ¿no? Inhiben los canales de sodio, la fenitoína, carbamazepina, el topiramato, inhiben los canales de calcio, fenitoína, valproato, etosucimida, disminuyen el glutamato, la motrigina, potencian la función de los receptores GABA, benzodiazepinas, barbitúricos, aumenta la disponibilidad de GABA, gabapentina, tiagabina y vigabatrina. Entonces, si tienen una epilepsia, o sea, fármacos en un tipo de crisis, ¿no? Si tienen una epilepsia benigna infantil, dan carbamazepina. Si tienen una epilepsia generalizada con ausencia típica, etosucimida, el tratamiento de elección, ¿no? Yo se los dije, ¿no? Si tienes epilepsia generalizada con ausencias atípicas, ácido valproico. Si tienes síndrome de West, ácido valproico. Si tienes Lennox-Gastaut, ácido valproico. Si tienes micronía juvenil, ácido valproico. Si tienes gran mal, ácido valproico. Convulsión febril, ácido valproico. Bueno, usualmente no se da, pero bueno, si le llegases a dar, pues le puedes dar, ¿por qué? Porque si tú no sabes qué darle al paciente, siempre dale ácido valproico, porque el ácido valproico es como el meropenem de los anticonvulsivantes, o sea, es el medicamento que tiene más espectro de acción. ¿Ok? Entonces, si tú no sabes qué dar, dale ácido valproico. Lo que tienes que tener cuidado con el ácido valproico es no dársela a las niñas cuando entran en edad fértil, ¿no? Que estamos hablando de edad fértil de una niña que de los 10, 12 años adelante, ¿no? 12 años principalmente, ¿no? De adelante, porque es teratogénico. Entonces, no dársela a personas, no dársela a las niñas, a las mujeres jóvenes, así como en su edad también, ¿no? Ustedes están por ahí entre los 20 y los 25 años probablemente, ¿no? Porque es teratogénico, ¿no? O sea, y obviamente, aunque use métodos anticonceptivos, si llegas a estar embarazada, pues puede tener pérdida de producto y tener teratogenia, ¿no? Así que no se recomienda dar. Incluso, o sea, está contraindicado, o sea, incluso si se le da porque no te queda de otra, el paciente tiene que firmar un consentimiento, incluso, siempre tiene que firmar consentimiento, porque el paciente tiene que saber que es teratogénico, ¿no? ¿Me explico? Pero obviamente evitar darlo. Hay otros tratamientos que se pueden dar, no necesariamente, o sea, puedes darle levetiracetam, otra cosa. No tienes que darle necesariamente ácido valproico, ¿sí? Pero para que sepan, ¿no? Y si es parcial, simple, es carbamazepina. Ese es el tratamiento de elección para la simple. Entonces, así sencillito. Para las ausencias típicas, etosucimida. Para las parciales simples, carbamazepina. Y para todo lo demás, ácido valproico, ¿sí? Epilepsia generalizada crónica, valproico. Y aquí dice lo mismo, ¿no? Dice lo mismo. Aquí dice lo mismo, nada más que en este cuadro, ¿no? Después lo revisan ustedes con calma en su casa. Entonces, fármacos, efectos adversos, carbamazepina, es hepatotóxico, ¿no? Y bueno, antes también lo estaba diciendo más o menos bien, ¿no? Nada más que solamente a veces dan mucho ácido valproico con fenitoína juntos, no darlas. También otra cosa, no dar carbamazepina tampoco con fenitoína, porque realmente si la convulsión es simple, parcial simple, el tratamiento es este. Claro, tú puedes colocarle otro coadyuvante, pero tener en cuenta que el tratamiento de elección para la simple es la carbamazepina. Entonces la carbamazepina es hepatotóxico, puede producir trastornos hematológicos como leucopenia, hiponatremia. La fenitoína es hepatotóxico también, por supuesto que si no está aquí, pero es hepatotóxico. Produce hiperplasia gingival, el sutismo, o sea, te llena de pelitos, y la encía se te pone gruesa. Eso pasa mucho en los jóvenes, por eso que también en los jóvenes se le tiende a no darle, porque les produce problemas cosméticos importantes, ¿no? Que tú cuando estás joven, tú quieres estar bien guapetón, ¿no? No quieres tener así la boca fea, porque si no, obviamente, por eso te impide tener pareja, ¿no? Buscar pareja. Entonces, obviamente, pues, eso es importante, ¿no? Considerarlo, ¿no? La hiperplasia gingival en los jóvenes, no darlo, ¿no? Topiramato, acidosis metabólica, por supuesto, somnolencia, litiasis renal, etosucimida, proceso de síndrome, un parkinsonismo, ¿no? Y síndrome hematológico, fenobarbital, da sedación, da sueño, ácido valproico, hepatotóxico también, hematológico, pancreatitis, alopecia.
La motrigina, exantema, esto sí es bien común. Yo tengo un paciente que le estaba dando la motrigina y se me quejaba de clarito de que le daba un rash. Entonces me decía, doctor, tú me das ese medicamento y eso me da como una alergia. Y es el exantema este que está aquí. Vigabatina, trastorno de comportamiento y campo visual, y gabapentina, intolerancia intestinal, ¿no? Pero también sueño. 2 años libres de crisis convulsiva más las siguientes condiciones. Único tipo de crisis, parcial o generalizada, examen neurológico normal, electroencefalograma normal, ¿no? Entonces puedes considerar que ya está controlado. Y puedes considerar suspender el tratamiento. Sí, pero siempre vigilando, ¿no? Porque puede volver a convulsionar. Epilepsia resuelta, síndrome epiléptico cuando se supera la edad correspondiente, obviamente, ¿no? En los casos de los síndromes estos que se resuelven, o las convulsiones incluso, la ausencia típica, en la adolescencia mejoran, ¿no? Así que si ya supera la edad correspondiente, pues ya no tienes que dar tratamiento. Y si no tiene crisis por 10 años, el tratamiento anticonvulsivante con... No recuerdo qué fue ahorita, pero en los últimos 5 años, ¿no? Embarazo y epilepsia se clasifica un alto riesgo aunque no hayan complicaciones. Realmente sí, y aquí de verdad que no hay fármaco de elección, se recomienda el mismo con dosis mínima y monoterapia. Y esto, créanme que el ginecólogo es experto. Ellos pasan usualmente la interconsulta a neurología para que les ayude, pero en verdad que los ginecólogos son expertos en esto. Ellos se llevan al paciente, a la embarazada, pues se llevan con el mínimo tratamiento anticonvulsivante hasta la terminación del embarazo, ¿no? Claro, obviamente evitar esto, ¿no? Ácido valproico, carbamazepina y frentoína. O sea, todos estos son teratogénicos, ¿no? Pero el más teratogénico es el ácido valproico, ¿no? Entonces, y bueno, eso sería todo, pues. Con respecto a convulsiones, espero haber podido cubrir lo más importante. Igual, de todas formas, yo les voy a mandar, esta clase yo no la grabé. No sé si ustedes la grabaron, pues, en sus computadoras, no sé, me imagino que sí. Pero yo igual les voy a mandar una que yo grabé hace poco, que está como un poquito más... Se parece mucho a esta que di, nada más que es como un poquito más estandarizada todo, ¿no? Entonces, allí se las voy a mandar porque igual la tengan para estudiar, ¿sí? Así que nada, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Entonces, la próxima semana ya vemos el último tema, que es cefalea. Y nada, ¿no? Ya, listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a convulsiones? Porque esto es un tema importante. Mira, si hay un tema importante en este semestre, es este. Doctor, una consulta. ¿Las crisis de ausencia se pueden dar en adultos? No, porque ya habría que ver otra cosa. Ya. Pero una crisis de ausencia típica, o sea, puede ser que sea atípica, eso sí. Puede ser que tenga algún problema estructural, tenga algo, habría que hacerle resonancia o CAT. Bueno, obviamente la resonancia es el último estudio, ¿no? El más avanzado, ¿no? Con contraste y todo, para ver si tiene algo. Pero si en todo caso la llegas a tener y no hay nada, sería una crisis de ausencia atípica. Pero es muy raro. Usualmente, si hay crisis de ausencia, es típica y es en los niños, en el grupo ese de edad escolar. Ya en la adolescencia, ya mejora y no se le tiene que dar más tratamiento. No sé si te puedo responder. No sé si te puedo responder. Sí. Sí, muchas gracias. Digo, puede ser que haya, pero ya sería atípica. Bueno, nada, ¿no? Les voy a enviar igual la otra diapositiva, que creo que está... incluso la otra diapositiva está más bonita porque las otras tienen como unos videitos, así que se las voy a mandar ahí para que terminen de complementar, ¿sí? Así que listo, chicos, pues salud. Muchas gracias. Gracias, profe, chao. Chao.